La prueba de 100 metros es una de las más atractivas dentro del atletismo. En ella, los atletas intentan recorrer 100 metros en el menor tiempo posible. La carrera de 100 metros es la competencia de carrera corta al aire libre que generalmente se realiza en la sección de recta final de una pista de atletismo. Es muy característico el uso de tacos de salida en las pruebas de velocidad de 100 metros. Se emplean para dar un mayor impulso y aceleración en la salida del competidor. No hay dos atletas que corran de forma igual, porque todas las personas se diferencian en su estructura fisiológica, en las proporciones físicas, en potencia y flexibilidad, en la postura y, además, en la forma de interpretar determinadas fases principales de la acción de correr. Nuestro compañero experimental no apoya la rodilla en el momento de la partida. Su mirada está fijada al frente y su pierna se encuentra en un ángulo de 71 grados respecto a su pierna contraria. Al momento de la salida hace un apoyo con su pierna izquierda antes de la línea de salida. Esto hace que no consiga una salida explosiva. Se puede ver que su postura no asegura velocidad ni potencia, debido a que su cuerpo no se encuentra alineado. Sus brazos no se encuentran en un ángulo apropiado debido también a la longitud de su zancada. La posición de sus dedos es cerrada, por lo que genera tensión en la ejecución de la técnica. Podemos dividir la técnica del tren inferior en tres fases. La fase de apoyo, que va desde que uno de los pies toca el suelo hasta que el centro de gravedad se encuentra en la línea vertical con el pie. La fase de impulso, que se extiende hasta que el pie deja de tocar el suelo. La fase de vuelo, que se denomina el corto momento en que ninguno de los pies está en el suelo. En cada fase se puede ver que activan diferentes tipos de músculos. En la fase de apoyo, por ejemplo, se contraen los cuádriceps, que comprenden el recto anterior, el crural, el vasto interno y externo. También el músculo tibial y los músculos flexores y extensores de los dedos del pie para mantener estables las articulaciones de rodilla y pie en la ejecución de la técnica. En su fase de impulso, nuestro corredor experimental no extiende su recto femoral, por lo tanto no consigue acelerar la cadera y mantener una postura adecuada. En la fase de vuelo, su bíceps femoral no se contrae rápido, debido a que hay mucha distancia entre su talón y su muslo. El recorrido de la ejecución de la técnica va apoyando toda la planta del pie, por lo que el tiempo de contacto con el suelo va a ser mayor. Los codos están muy separados del tronco y se encuentran en diferentes ángulos. Ahora vamos a realizar el análisis por medio del programa Skill Spectrum. Este programa nos permite, por medio de un modelado en 3D, ver los movimientos del deportista durante la carrera de los 100 metros. Este estudio se va a realizar por medio de un análisis cinemático. Vamos a tener como ayuda estas tres gráficas, las cuales describen tres articulaciones fundamentales durante la carrera de los 100 metros. Estas articulaciones son la tibio-peroneo astragalina, la femorotibial rotuliana y la coxofemoral. El análisis se va a realizar por el lado derecho del deportista y por el lado izquierdo. El color azul y verde de cada gráfica describe la articulación por el lado izquierdo y el color amarillo y rojo describe la articulación por el lado derecho. Se va a tener en cuenta en cada una de las gráficas la velocidad y la aceleración que tuvo el deportista durante la carrera, teniendo en cuenta pues cada articulación. Entonces podemos ver aquí el deportista en la gráfica preparándose la fase inicial. No hay grandes rangos, no hay significativos rangos en la gráfica.
ya podemos ver cómo en la fase de aceleración empiezan a variar los resultados de la gráfica. Entonces vemos en la fase de aceleración, que compone toda esta parte, podemos ver señalado con la flechita, cómo las variaciones se mantienen en esta articulación, más que todo por el lado derecho del deportista, es donde tiene su mayor rango, ¿no? En cambio por el lado izquierdo los rangos se ven, pero por la parte son un poco menos amplios. Entonces podemos ver esto en la primera parte, en la parte de aceleración de esta carrera. Ya yéndonos un poco más adelante, analizando la parte de máxima velocidad, cómo no varía significativamente los resultados. Aunque el deportista tiene un poco más amplia el rango de los pasos, vemos que su velocidad y aceleración se mantienen igual por ambos lados, por la articulación por ambos lados. Acá adelante sí se ve un poco más, aquí en esta parte, como si varía un poco la velocidad y aceleración por el lado izquierdo de esta articulación. Ya yéndonos a la fase final o la fase de resistencia a la velocidad, como los resultados varían mucho, ¿no? Entonces se ve que amplía la velocidad y la aceleración del deportista con respecto a esta articulación. Un poco pues estos resultados se deberían ver en esta fase, en la fase de máxima velocidad, que es donde el deportista debería emplear su mayor velocidad, pero pues vemos que este deportista lo emplea es en la fase final o en la de resistencia a la velocidad. Entonces estos resultados en cuanto al lado derecho y el lado izquierdo de esta articulación son muy similares en esta fase final. Eso en cuanto a la articulación tibio-peroneo astragalina. Ya yéndonos a la gráfica de la segunda articulación, de la femorotibial rotuliana, podemos ver igualmente como el deportista pues inicialmente se prepara para partir. Ya en la parte de aceleración empiezan a variar los resultados. Igualmente en un comienzo pues se ven cómo varían, son mucho más amplios por el lado derecho del deportista, por la articulación femorotibial rotuliana del lado derecho, y son un poco más bajas en el lado izquierdo, menos constantes en el lado izquierdo, pero pues eso se va nivelando un poco más a medida que el deportista empieza a tener un mejor ritmo de la carrera, un mejor ritmo de aceleración de la carrera. Aquí podemos ver cómo se nivelan e incluso se ve que la velocidad de aceleración acá es un poco más amplia por el lado izquierdo, aunque sí podemos ver que son muy nivelados, se nivelan mucho. Ya en la parte de máxima velocidad sí se ven muy parecidos los rangos del lado izquierdo y lado derecho de la articulación, no varían mucho. Se ve que tampoco son muy amplios, y nuevamente en la fase de resistencia a la velocidad es donde vemos los mayores rangos de aceleración y velocidad de esta articulación. Entonces acá hay unas variaciones significativas de esta articulación, pero siempre con una mejor constante el lado derecho que el lado izquierdo. Entonces esto es lo que nos permite ver esta gráfica con respecto a la articulación femorotibial rotuliana. Y ya pasando a la coxofemoral, la articulación, nuevamente vemos al deportista en una fase inicial preparándose. Incluso vemos como acá ahí en esta parte podemos ver que aún estando en fase inicial ya empieza a realizar los movimientos de esta articulación para prepararse a la fase de aceleración.
Entonces, estos rangos aquí varían mucho con respecto al lado derecho. Hay un poco más de variación por debajo y son más altos en el lado izquierdo, muy diferente a lo que veíamos en las otras dos gráficas. Ya en la fase de aceleración empiezan a realizar movimientos significativos cada una de las líneas de la gráfica, donde varían mucho. Vemos como hay topes máximos de la articulación por el lado derecho y aquí varían por el lado izquierdo. Entonces, como que el deportista varía mucho el movimiento y la velocidad y la aceleración de esta articulación durante la carrera de los 100 metros, sobre todo en la fase de aceleración, como que no tiene una constante, no mantiene un ritmo adecuado de esta articulación durante esta fase. Ya siguiendo un poco, adelantando un poco a la fase de máxima velocidad, podríamos ver que es aquí en este lado de la gráfica, donde nuevamente vemos que no se revelan, no se ven grandes rangos, ¿no? Se mantienen muy nivelados, no hay gran amplitud en cuanto a la velocidad y la aceleración de esta articulación. Esto sí es muy parecido a lo que veíamos en las gráficas anteriores. Y un poco ya llegando a la fase de velocidad, de resistencia a la velocidad, nuevamente varían. Nuevamente vemos cómo el deportista empieza a tener unos rangos más amplios en cuanto a esta articulación y su velocidad de aceleración. Vemos aquí este tope en cuanto a la aceleración de la articulación coxofemoral por el lado izquierdo. Vemos que hay un rango muy alto. Entonces, en cuanto a la aceleración, y se mantiene en esta gráfica algo diferente que a las otras. En las otras podemos ver que los rangos más altos y lo que más se mantenía era por el lado derecho, ¿no? La velocidad y la aceleración de estas articulaciones por el lado derecho. Aquí podemos en esta articulación ver que es contrariamente, es muy diferente, ya que se mantiene la articulación por el lado izquierdo, tiene sus mejores rangos por el lado izquierdo. Por el lado derecho varían demasiado, se ven que son muy variantes, pero por debajo del rango. Entonces eso es lo que podemos ver con este análisis de Skill Spector con respecto a la carrera de los 100 metros en cada una de estas tres articulaciones fundamentales que tiene el deportista. Distancia-velocidad. Relacionamos la velocidad con la distancia y encontramos que a medida que recorre cada tramo aumenta su velocidad. Longitud de paso, distancia. Se observa que la longitud de paso con respecto a la distancia del sujeto experimental fue más amplia en el segundo tramo, obteniendo 1,85 metros. Cadencia de paso y zancada versus distancia. De acuerdo a la relación entre la cadencia de paso y zancada frente a la distancia, podemos determinar que en el último tramo el número de paso y zancada aumenta. Aceleración versus distancia. Podemos ver que en el primer tramo su aceleración respecto a la distancia es mayor debido a la fuerza de la salida. Tiempo versus velocidad. Podemos observar que la velocidad respecto al tiempo es ascendente en cada uno de sus tramos. Tiempo versus aceleración. Inferimos que la aceleración con respecto al tiempo es descendente en cada uno de sus tramos. Tiempo versus cadencia de paso y zancada. Debemos tener en cuenta que la cadencia de paso y zancada frente al tiempo es menor en el segundo tramo que en el primero y tercero. Tiempo versus longitud de paso. Podemos ver que cuando transcurrió 10,4 segundos, la longitud del paso y zancada es de 1,85 y 3,7 respectivamente. Esto quiere decir que la longitud de paso y zancada es más amplia en este tramo.
Velocidad versus longitud de paso y zancada. Se percibe que cuando la velocidad es de 5,96, la longitud de paso y zancada es la más angosta con respecto al segundo y tercer tramo. Longitud versus aceleración. Cuando la aceleración es menor, la longitud de paso y zancada es de 1,75 y 3,5 respectivamente. En nuestro plan de mejoramiento pudimos identificar mediante el análisis biomecánico diferentes errores en la técnica en base a las malas posturas y debilidad en ciertas articulaciones y músculos. Por consiguiente, por medio del plan de mejoramiento, vamos a trabajar primero que todo lo que son planchas, ¿sí? Planchas donde podemos ejercitar el recto abdominal y parte de la espalda, músculos del torso, ¿sí? Trabajos de core, donde utilizamos lo mismo, movimientos de las abdominales, espalda baja y alta, ¿sí? Y además hacemos coordinación y flexibilidad, ¿sí? Trabajos donde solamente utilizamos puntas de los pies para trabajar huella, para trabajar apoyo plantar y correcciones de la técnica. También vamos a utilizar, por medio como lo estamos viendo del video, trabajos en pliometría, donde podemos corregir y analizar básicamente cómo corregir la técnica que está utilizando nuestro deportista, donde tiene ciertos errores, como por ejemplo el movimiento de la rodilla o de la cadera, donde se puede identificar que donde presenta una debilidad en el vasto interno del cuádriceps de la rodilla o de la cadera, donde se puede identificar que donde presenta una debilidad en el vasto interno del cuádriceps. Todos estos ejercicios que estamos haciendo en este momento en comparación a cámara dividida, podemos observar que es para corregir y fortalecer, además de los músculos, las diferentes articulaciones como lo son rodillas, tobillos, todo esto con el fin de que nuestro deportista pueda corregir su técnica y asimismo tener una mayor eficiencia en el deporte y además de esto una mejor salud o bienestar